A partir de ahora estás escuchando Cine Continuado por Punto Cero. Cine Continuado, cine sin urgencias. Muy buenas noches, este es un nuevo programa de Cine Continuado. Hemos vuelto al vivo. Y hablando de volver, miren quién está acá. Buenas noches. Está aquí nuevamente Facundo Escorio Salinas. ¿Cómo estás, Facundo? Bien, después del cruce de los Andes llegué a sano y Llegaste salvo. bien, muy bien, espectacular. Se te extrañaba un montón. Yo también, los extrañé. Pero bueno, ahora tenemos una silla vacía del otro lado. ¿Te das cuenta? Ahora Del otro lado, mirá. nos vemos afuera, pero ahora cuando estamos acá no nos logramos juntar. Yo no sé si hay algún problema entre ustedes dos, digo. No, para ninguno. Somos vecinos, ¿sabes? Bueno, claro, pero no sé. Casi que hacemos las compras Los juntos. Gallagher también eran vecinos y... Es verdad. Claro, compartían más cosas. Le mandamos un saludo a Martín Catali, que todavía está en Mar del Plata. No puede soltar Mar del Plata. No lo pudimos sacar de Mar del Plata. Está ahí. ¿sí? Claro, está como Facu cuando juega a los tejos en la playa. No Claro. lo puede sacar. Claro. Claro, vos sos de Mar del Plata. Claro, sí. Y juego a los tejos. Muy con bien. los viejitos de la playa. Nada, mi nombre es José Tripodero. Aldi Molinaro del otro lado que dijo, Yeah. uy, la puta madre, hoy hay que volver a hacer este programa. Bien, pasamos a las efemérides del día de hoy. Es momento de efemérides. El Cine Continuado presenta Bodega La Azul. Así es, presenta Bodega La Azul, bodegalazul.com o Bodega La Azul en su cuenta de Instagram o presencialmente también. Podés hacerte de tu vino. Le mandamos un saludo enorme a Ale Fadel, que ha sido padre nuevamente, ¿sí? Un saludo enorme a Ale, que no Claro creo que que sí. esté escuchando esto, pero lo queremos mucho y lo felicitamos, ¿sí? Sí. A él y a su señora esposa. Y Bien. porque tenga otros hijos cinematográficos también. También, sería muy lindo. también. Por supuesto, siempre vamos a estar esperando Claro que sí. nuevas películas de Ale Fadel cuando él quiera y pueda. Bien, y justamente hablando de poder películas, ¿sí? Si se dice de esa manera, tenemos aquí a dos grandes celebridades del mundo de lo que es la producción de cine. Creo que es la primera vez que tenemos una efeméride de dos, ¿sí? Se fueron acumulando. Y no es que cumplan el mismo día o la misma semana, sino que una se nos acumuló y la otra es de esta semana, ¿no? Más o menos. pasada. No, Ah, claro. también, bueno, está, ya es cualquier todo cosa. volvió esta sección. todo pasó Está bien. porque, claro, el día que íbamos a volver, que yo ya estaba acá y nos íbamos a juntar, pasaron cosas, no se Sí, pudo. sí, después ocurrió Mar del Plata, no se Está pudo. Y también. se juntaron. Exactamente. Los efemérides. Pero bueno, tenemos a Gaylan Hart y a Debra Hill. Dos grandes productoras, tal cual. Gaylan Hart, ya hablamos un poco de ella, así por el costado, cuando hablamos de Terminator, que nació un 25 de octubre de 1955, y Debra Hill, que, como mi remera lo indica, Debra Claro. Hill Production, un 10 de noviembre de 1950. Ahí Estamos parecidas. bien, sí, hace 10 días, sí, está bien. Que son dos pioneras en lo que se puede decir y dos caminos hacia tomar en su momento el poder de Hollywood y llevar adelante lo que son los géneros. Y hay pocas productoras que hayan tenido tanto impacto y tan poca visibilidad mediática, porque son un productor generalmente, si no es conocido por algunos excesos o algunas cosas Claro. manía, el productor siempre opera en la sombra. Tipo Don Simpson, por ejemplo. Claro, ¿no? Y después, Claro. tal cual. Pero bueno, sí. Opera desde las sombras y perfil bajo. Y ellas dos, en los 70 y 80, Gaylan Hart y Debra Hill, empezaron a irrumpir en el cine de Hollywood, que era claramente, y como todo hasta ahora, exclusivamente en manos masculinas, y empezaron a sembrar un camino que hicieron que muchas productoras empezaran a seguirlas y a forjar ahí como un surquito que se empezaron Sí. a hacer mucho trabajo de dos lugares totalmente distintos. Gaylan Hart, como desde la ingeniería de lo que es el blockbuster,
la ciencia ficción, sobre todo, bueno, Sí, sí. ya vamos a ver un poco de su carrera tecnológica, y Debra Hill desde el terror independiente y una sensibilidad mucho más humana dentro del género de terror. Ujú. Y juntos, esto mismo, son como algo de dos modelos de cómo una mujer podía conquistar espacio de autoridad en una industria que dejaba nada de margen en esa época Claro. a cualquier mujer que quisiera, osara, intentar hacerse un camino, porque era En claramente... cualquier aspecto del cine. Todos. Hasta en vestuario era como Todos. una Sí, escalada hasta hoy imposible. cuesta, uno Sí, cuando sí, ve sí. compañeras que tratan de ahí de ser directores de fotografía o ser de gaffers y demás, y escuchás comentarios que dicen, oh, pero si no puede cargar nada. Y sí, Dios, Claro. por favor, ¿no? Ese chip No, todavía no, cuesta no, no, sacárselo. no. Así que bueno, Galen Hart, productora visionaria, una narradora intuitiva que empezó a trabajar a trabajar, como decía, en el cine de ciencia ficción y el terror y acción en los 80 y 90, que empezó con Terminator, Aliens, de Abismo y terminó en The Walking Dead en este momento. Y ella nació un 25 de octubre de 1955 en Los Ángeles, California, en el seno de una familia clase media, raíces judías, y mostró desde joven como una historia de que le cantaban las historias de supervivencia y personajes fuertes, algo que después ya vemos, se empieza a notar de las producciones para dónde iban, ¿no? Y estudió en Stanford University, donde se licenció en Economía y Comunicación. Bien. Y ahí es donde va a empezar a tener una especie de lógica empresarial para contar la historia y para manejar las producciones y a dónde quería ir. Y tras graduarse en esta universidad, ¿dónde fue a trabajar? En New World Pictures. La universidad de la vida del cine, ¿no? Pasó de una universidad a otra claro. con el legendario y querido Roger Corman, que bueno, una escuela, como siempre decimos, una escuela informal de directores y productores, Sí, como claro. Coppola, Demi, Dante, Cameron, El número uno. todos. Todos han pasado, todos le debemos algo, hasta Todos. desde acá, cosas, porque Sí, sí, todo sí. te toca. Sí, Un sí, director sí, que te sí. gustó de chico, algo estuvo con Roger, así que no importa. Sí. Ahí empezó como asistente administrativa, con esta cosa que había estudiado economía, pero Corman ve el ojo porque se destacaba en esta cosa de ser muy eficiente y muy esta cosa de visión estratégica, y Corman, Y sabía de números. avispado, Todo. que le dijo, Sí. tenés que aprender de guión, tenés que aprender de presupuesto, tenés que aprender de rodaje, tenés que aprender de distribución, tenés que aprender de todo, porque la veía con una piba con mucho potencial, Sí. con mucha inteligencia, muy ambiciosa, y dice, dale, vení, anda todo. Y empezó a moldearse ahí en los rodajes. Creo que hablamos en Terminator, que cuando también lo conoce a Cameron, ella va, y Cameron, otro también ambicioso, joven, y dice, vos sos el jefe. No, yo soy el que pinta las maquinitas, y tipo, los dos, se notaba que había un impulso, y cuando lo conoce ahí en 1981 a Cameron, los dos empiezan a entablar una relación de que, claro, jóvenes, ambiciosos, con mucho hambre, y Cameron, que venía de hacer este Battle Beyond the Stars, que la estuvimos charlando, Claro. y de hacer unos mates painting en Escape de Nueva York de Carpenter, compartían esta estética del trabajo, mundos distópicos que les gustaba, Sí. héroes que estaban al límite, y en 1984 deciden unir fuerzas y producir The Terminator, Ujú. que Cameron, que estaba con este guión, que ya hablábamos de que cuando filmó Piraña 2, tuvo esa pesadilla y demás, nadie le daba bola con el guión, y Galen Hart dijo, dale, yo te lo quiero producir. Le vende los derechos Cameron a Galen Hart por $1, y entonces vos lo producís, yo lo dirijo, dale, perfecto. Y consiguen $6 millones y, bueno, The Terminator se transforma en un fenómeno cultural que hasta el día de hoy es completamente influyente en un montón de películas, un montón de cosas que hemos visto. Me decís 6 millones y me agarra un poquito de... Dale. Y después charlamos por cosas fuera del área, justo eso. Bueno, lanza la carrera de Cameron y Schwarzenegger y redefine un poco la ciencia ficción con nada, Sarah Connor, ritmo y Sí, demás. sí, sí. Y ahí está, hay un poco en esta cosa del personaje femenino que Galen Hart también cosecha y buscaba profundizar. Pero también ellos dos se casan, Cameron y Galen Hart en el 85, pero no dura mucho ese matrimonio. Y no. Dos intensos. Pero siguen siendo aliados creativos, y Aliens en el 86 surge de la asociación que ellos tenían, que continúan trabajando juntos. Una filmación Uf. con muchos problemas, ¿sí? Es, Muchos problemas. Porque, bueno, Cameron era como alguien que no encajaba dentro de un esquema inglés de filmación. Bueno, Claro. está el documental de cómo fue que- Cameron, un director que no era estadounidense, pero era canadiense, que había trabajado en la dinámica de Hollywood.
ir a filmar con técnicos que a las 5 de la tarde decían, esta Cortaban es la hora de para tomar tomar el té, me voy a tomar el té. Venía la señora no me con el importa. carrito para tomar el té y te cortaban donde estén haciendo lo que sea. O que le preguntaban, ¿y dónde está Ridley Scott? Porque ellos habían trabajado Claro, con porque eran Ridley Scott. empleados contratados del estudio, no eras que Claro. vos los llevabas. Ellos era como personal fijo. Claro, planta permanente Planta de permanente. los Pinewood Studios, eran, claro. Y un joven Cameron tratando de controlar ese. Y él dijo: Claro. yo nunca más voy a ir a filmar acá. Yo voy a ser un gran director y ustedes van a quedar acá adentro. Y así se fue. Era muy buena onda Cameron desde el No. principio, ¿no? Siempre fue. Siempre. Siempre. Sí. Recomendado ese making of, es muy interesante. Sí. Bueno, Aliens está nominada que termina Galen Hart nominada como productora y gana, bueno, cosas por la crítica y demás. Y continúa trabajando con Cameron en el 89 en El Abismo, otro Sí, making sí, of sí, que es sí. hermoso, que Under Pressure, si lo ven, es Ujú. hermoso. De también un rodaje muy complicado, Muy complicado. muy complejo, que vuelve a tener esta cosa de ciencia ficción, submarina en este caso. Sí. Y nada, bueno, avanzan y hacen Terminator 2 y ahí ya se dividen un poco los caminos y se separa de Cameron como aliada de productor y funda su propia productora, Galen Hart, que se llama Pacific Western Productions, y continúa como una productora dentro del Hollywood de ese momento. Produce Tremors, Ghost and the Bien. Darkness, Armageddon, y ahí ves que tenía entre terror, aventura, blockbuster y empieza... Todas películas grandes. De Sí. todo. Tremors, que es de Robert Underwood, se transformó en un clásico de culto Sí. en ese momento. Mezcla de terror, comedia, con un joven Kevin Bacon en ese Sí, momento, sí, después de haber pasado por Jason y demás. sí. Ujú. Y se nota que Galen Hart tenía como este olfato medio especial para historias de supervivencia. Y en Armageddon, con Bruce Willis, bueno, se transforma en uno de los mayores éxitos de los 90 y confirma que Galen Hart estaba para manejar cualquier tipo de producción. Produce The Punisher, te adelanto un toque, y El Increíble Hulk, la secuela, la que dirige Louis Leterrier, Ah, sí. y Punisher, la primera, la de Jonathan Hensleigh, que después fue esposo de ella, que ahí ves también que cuando empieza el mundo de los cómics también se mete Galen Hart y también empieza a probar en ese momento cuando recién surgían las adaptaciones para cómics, que después de 2008 ya estalla con todo. Y se Claro, viene. claro. Y en el 2010, con todo este prestigio tras su espalda de las películas y demás, se mete como productora ejecutiva de The Walking Dead, que es esta adaptación de este cómic de Robert Kirkman, y se transforma, bueno, en un fenómeno que no sé si te gusta ese tipo de series. Esta cosa del horror, dilemas morales, sociales y demás, que son las cosas que a ella le interesa, se transformó en un éxito que no sé cuántas cosas pasaron después de Walking Dead, subseries, spin-off. No, tiene y miles de demás. spin-off. Ahí me aburre, a mí lamentablemente, también. pero A mí bueno, también. fue un éxito de creativo. No. Empecé viéndola con muchas expectativas. Porque Debo aparte- haber visto 5 temporadas y después ya llegó un momento que era esto no va a terminar nunca, No, esto puede me seguir pasaba lo mismo. de manera infinita porque aparte aparecen personajes que están buenos, los construyen, Los desarmo. los matan y empezamos de cero con otros personajes nuevos. Entonces digo, ya no me interesa y por supuesto, la idea no es que termine con que encuentran la cura o que, no sé, encuentran un lugar libre de zombies y viven felices para siempre. Pero en el medio, si vos todo el tiempo me estás sacando personajes, me pones personajes, se me va el interés. Sí, cuesta seguir. Claro. Me parece que está bueno, digo, que hay personajes que mates y que digas, che, mirá como este que tuvo 5 temporadas lo mataron de un momento a otro, pero después lo hace con todos los personajes y ya llega un momento, Se hay vale una todo. temporada en la que ya no hay ningún personaje original, entonces es como los Simpsons casi, ¿viste? No, pero digo, los Simpsons en el sentido de puedes seguir hasta Sí. 40 años más, puedes hacer The Walking Dead. Al punto que terminan haciendo spin-off, porque spin-off incluso de personajes importantes. Entonces el spin-off de Daredevil, el spin-off de... ¿cómo se llamaba este? Negan, el spin-off de Después hay como el Fear de Walking Dead. Fear the Walking Dead, que tiene como 5 temporadas. Después el otro que es más de jóvenes, que no me acuerdo cómo se llama. No sé, ya Un montón, demasiado. un montón. Pero igual está bien que hay detrás una productora que claramente sabe cómo funciona este Sí, tipo y- de proyectos. Creo que supo ver ella en un momento tipo, bueno, ya estoy siendo más una señora más grande, quizás Sí. me van a empezar a correr, bueno, encuentro todavía un nicho donde puedo seguir explotando y lo hizo Claro.
con todo. Esta cosa de mentalidad de narradora, de continuar la historia y esta cosa de productos y fuerzas nada, personajes que sobrevivientes y demás, como que siempre está eso en Ripley, en Sarah Sí. Connor, el personaje de Walking Dead, hay algo ahí de continuar con esas peleas. Y Galen Hart lo que ha sido como una gran impulsora de reconocer a las mujeres en los roles de liderazgo y dice que en los 80s decía que lo que más le costaba era, y lo más trataba de luchar era por las películas que ella quería hacer y por ser escuchada, que Me imagino, le costaba y pelear y pelear y pelear. Un poco de cotilleo, como le dice la gente. Bueno, le decimos que Cameron se casó con Cameron, tiene una hija con De Palma, si no estoy equivocado. Claro. Y bueno, Jonathan Hensleigh, que es este director, uno de bigotitos, que es el de The Punisher. Es el guionista de Duro de Matar a la Exacto. Venganza. Ahí ella siguió. Que en Y ahora- verdad él había escrito un guión para otra cosa y Y lo lo adaptaron para Duro de Matar. Sí. Y bueno, como decíamos, que produció Walking Dead, The Fear the Walking Dead, y ahora está con proyectos de ciencia ficción, una serie que se llama Lore para Amazon y otra Falling Water para USA Network. Y como lo que querés rescatar de todo eso es que probablemente como el cine de acción contemporáneo tiene sin ella no tendría el mismo No. ADN de esta figura del héroe, la heroína, de continuar y que detrás de cada explosión o batallas haya algo de humanidad en los personajes y que continúen ahí como... Que uno lo que se acuerda también de, no sé, Terminator 2, es Sarah Connor y ese Sí. cambio, ese personaje que bueno, hay una fuerza ahí, que no solo los productores eligen proyectos y vamos a la cosa, no, sino tratar de, bueno, vamos a este tipo de narración o este tipo, y ahora vamos a ver con Debra Hill, que hay algo también parecido en Sí. apoyar películas que desarrollen personajes. Claro. Bueno, claro, y claro. Galen Hart, que tiene ya casi 70 años, sigue trabajando, como decíamos, produciendo series y produciendo cosas de narrativa. Pasamos a Debra Hill, Ujú. que nació un 10 de noviembre, como decíamos, en Haddonfield, Nueva Jersey, un pequeño suburbio que es el pueblo, que es el nombre, ese Haddonfield, que le dan a Halloween, en Claro. la película de 1978, Pero es Haddonfield, Indiana. Claro. que cambiaría, como sabemos, y película que queremos mucho, el cine de terror, Por claramente. supuesto. Que también lo coescribió. Ahí también vemos que desde el comienzo del germen de las películas estaban muy metidas en la narración. Debra Hill mucho más en el guión, porque esa sensibilidad artística, esa determinación de ella, de que haber crecido en un ambiente de clase media, hija de un policía, de una enfermera y demás, está un poco en ella. Con Carpenter siempre dice que ella se encargó de escribir los personajes femeninos y demás, y le dio toda esa vida a esa niña, a esa joven niñera protagonista, protagonizada por Jamie Lee Curtis. Tipo, ella sabía cómo hablaban las chicas, entonces, tipo, no, eso lo voy a escribir yo, y Carpenter, tipo, claro, no toco nada, yo desconozco, y es una cosa entre los dos, hicieron como historia, claramente. Como decía, hija de un policía, una enfermera, que siempre le gustó el periodismo y la fotografía, y siempre dice que ella se quedaba fascinada de cómo una historia se podía volver real con la cámara. Empezó en los 70, cuando había poca presencia femenina, como decíamos, en los equipos de rodaje. Empezó a trabajar, se fue a Filadelfia y después se fue finalmente a Los Ángeles y empezó desde abajo. Primero siendo una script supervisor, una continuista, Sí. lo que nosotros decimos acá. Después asistente de dirección, ayudante de producción y trabajando en películas así de bajo presupuesto, conoce a John Carpenter, con el que congenia inmediatamente, como que había también un gusto compartido y otras Sí. cosas. Y ambos compartían este gusto por el cine clásico, los westerns, thrillers de clase B, y ahí había algo interesante como para juntarse Claro. con Carpenter. Y ella tenía esta especie de instinto por los personajes y un sentido lógico, casi militar de trabajar, para aprovechar todos los recursos al máximo, y Carpenter, la cámara, la música, la atmósfera, y listo. Bueno, acá tiene que salir algo. ¿Y qué pasa? Sale Halloween en el 78, y con 28 años, Debra Hill coescribe este guión, como contaba, y produce la peli de Carpenter con Mustafa Akkad, que es ese personaje Sí. hermoso, Por supuesto que sí. que también recomendamos ver si en algún... de que hay un montón de documentales o de cómo se hizo Halloween o del terror en los 70 y 80 y siempre aparece este personaje por ahí. ¿De dónde salió Mustafa Akkad? ¿De dónde Sí. salió? Es un personaje hermoso. Y con un Que presupuesto... aparte no es que puso, no sé, 20 millones de dólares. Puso, 300.000. claro. Sí. Le dio la plata a los chiquitos estos
Y Debra Hill dijo, dale, dámela y yo voy a coordinar todo. Desde las locaciones hasta el vestuario, todo pasó por decisiones de Debra Hill y todos estos detalles que terminan siendo icónicos, esta cosa de la cosa suburbana, la Sí. sensación de la vigilancia, como decía, el retrato que sea realista, de que sean adolescentes, que no sean adolescentes que están hablando de otras cosas que lo escribe alguien que no tiene ni idea, sino ella, yo sé cómo habla la chica, vamos a escribir eso. Sí. Nacen de una mirada y de diálogos de ese universo femenino que solo Debra Hill le Claro. podía dar para que sea auténtico y sea natural. Y ella dice, John sabía filmar el miedo, yo sabía cómo hablaban las chicas. Excelente. Excelente combinación, además, Hermoso. siendo Carpenter un tipo que probablemente la primera mujer la vio a los 20 años, estuvo bien en la decisión de decir, bueno, de delegar. Sí, claro, dar un paso al costado. Claro. Uno tiene que dejar el ego atrás. Claro. Aparte, el cine es colaborativo. Exactamente. Qué mejor que Bueno, hacer. pero él venía ya de un poco de tener como esa dinámica, ¿no? Dark Star hecha con Dan O'Bannon, Esa con otros pelota de- amigos. Esa pelota de playa. Claro, una película que le pintada. llevó 4 años hacerla. Me parece que entendió eso desde siempre. Después, bueno, se transformó en Carpenter y probablemente no necesitó tanto de otra gente. No, y también Aunque con otros sí, igual. personajes. Sí, obvio. Aparecieron cuando otros es- productores y demás. Cuando tenés un personaje así, qué mejor que una mujer te ayude a darle toda esa veracidad que vos sos un ignorante de ese mundo, Sí. que no conoces. Bueno, vos decías De Palma. De Palma siempre estuvo bien rodeado de mujeres de poder, digamos, porque fue una de sus mujeres fue Gaylan Hart, pero también estuvo con Jeffrey Lansing Esposa de de Paramount. Spielberg y la Claro. jefa de Paramount, Exacto, legendaria. estuvo Señora. con Nancy Allen, estuvo con, no sé, con un montón de mujeres que eran como íconos, ¿no? En el caso de Carpenter también siempre estuvo rodeado de mujeres importantes. La productora de sus últimas películas es Sandy King, digo, con la que fundó la productora esa, Storm King. Ujú. Pero bueno, no nos vamos a meter en el mundo LAM de Carpenter porque es medio polémico entrando a principios de los 80, ¿no? Igual es mínimamente polémico al lado de lo que hicieron otros por ahí, bueno, ¿no? sí, hay gente- yo ahora estoy leyendo la autobiografía de Paul Newman que me la encontré de viaje y dije, yo nunca leí un libro sobre un actor. Dije, Sí. a ver, y porque porque queremos a Paul Newman. Y él solo ya dice, no, yo soy un desastre. Claro que sí. Claro que Todo sí. mal. Pero bueno, Halloween, que había costado $300.000, recauda 70 millones, lo que sean 200 al día de hoy. Probablemente la película independiente más exitosa de su época. Tal cual. Y terminan, que tras ese éxito, siguen colaborando y hacen La Niebla en el 80, Sí. esta historia de sobrenatural de estos marinos fantasmas. Escape de Nueva York, Sí. Halloween 2 Claro. de Rosenthal, Halloween 3, Season of the Witch, que es otra cosa rarísima. Ah, Un día tenemos que hablar. de tenemos que terceras hacerla. partes. Sí, de Depende, terceras o de, partes, es o de verdad. secuelas díscolas, no sé. Tal cual. Y después se separa un poco de Carpenter y expande hace a lo mismo con Galen Hart, como bueno, hacia una sociedad y Sí. bueno, yo me quiero expandir y también hacer otro tipo de historias y trabajar con otra gente. Y produce La Zona Muerta del 83 Sí. de David Cronenberg, basada Muy en buena. el Stephen King, hermosa. Y esta cosa de elegir otro tipo de proyectos, otros tipos de narrativas. Produce Clue también, gran adaptación sí. que es divertida, Sí, que es es gran divertido, casting, linda película. Y lo que hace Debra Hill en el 84, algo que costó mucho y es una de las primeras mujeres en hacerlo, que firma un contrato de producción con Walt Disney Pictures. Y con su propia compañía, que la funda con otra mujer, que es Linda Ops, y hacen Hill Ops Claro. Productions, impulsa una serie de películas que sean comerciales, pero inteligentes y con una sensibilidad particular. Y producen 2 películas de Chris Columbus, que es Adventures in Babysitting del 87 Sí. y Heartbreak Hotel del 88, que esta cosa de comedia, caos, cosa juvenil y demás, como Sí. dándole otra importa. Debra Hill es expandiendo un poco sus intereses y tratar de hacer otra cosa. Ujú. Produce The Fisher King de Terry Gilliam en el sí. 91, Robbie Williams y Jeff Bridges, que Ah, polémica, ah, tiene sus cosas. Hay, hace mucho no la veo. Sí, yo también. Que me acuerdo del vals ese que hacen que Uy, no me acuerdo de eso. no sé, 1000 extra, no sé cuántos, son todos bailando y Robin Williams va caminando por ahí. No. Película, bueno, fue nominada al Oscar como mejor película, que explora la locura, la culpa, la redención. Bueno, nada, eso. Debra Hill sigue trabajando y produce Adventures of Huckleberry Finn de Stephen Sommer, Rapa Nui,
y Crazy in Alabama, que es como el debut director como de Antonio Banderas. Sí, con Melanie Griffith. No estaba mal esa película. Y lamentablemente, Debra Hill, a diferencia de Galen Hart, nos dejó muy pronto. Una de las Sí. últimas películas es World Trade Center del 2006 con de Oliver Stone, que se estrena tras la muerte de Debra Hill, que a los 54 años, en 2005, muere víctima de un cáncer, Sí. que encima ya estaba trabajando en un thriller romántico que iba a ser su debut como directora. No, que Malísimo. la vida a veces es Totalmente una mierda, injusta. pero bueno. Oscura. Sí. Porque mirá que Mirá que tenés que ser, ¿eh? No, pero aparte- Esperaste. mirá todo el tiempo que pasó para que ella dijera, bueno, voy Yo a hacer quiero mi contar mi película. historia. Claro. Ahora va a llegar un poco más triste, se va a poner todo esto. Mucha gente dice que ella dejó como modelo de trabajo basado en la cooperación, creatividad y mucha Sí. ética, y que ella quería dirigir y tenía muchas ganas, y en un discurso en 2003, que le organizaron un premio en el Women on Film, dijo que había un lugar para las mujeres ambiciosas en la industria, por fin. Y que dijo ella, quiero que cada productor y ejecutivo de estudio y agente presente en esta sala me incluya en su lista de directoras. Junto con las mujeres que me precedieron y las directoras que vendrán después, si me necesitan me encontrarán. Estaré junto a mi piscina leyendo guiones y esperando sus numerosas ofertas. Medio en un tono de burla, pero medio en serio. Y terminó siendo una mentora muy silenciosa. Dice que todo el mundo dice una mentora silenciosa porque apoyó un montón de guionistas y directoras en los 80s y 90s tratando de que ganen lugares técnicos, que lugares creativos, y mucha gente la reconoce. Y Jamie Lee Curtis dice que era una pionera que decía, con botas de trabajo y una sonrisa implacable. Como, bueno, esta tipa laburaba, era copada, pero laburaba un montón. Y Carpenter dice que era el corazón y la columna vertebral de todas sus primeras películas. Como le reconoce que sin ella Y nunca... no, John, si no, mínimamente es lo que puedes hacer. Nunca Sí. hubiera dicho nada. En 2003, el sindicato de productores le otorga un premio que es a la pionera por abrir caminos, por su contribución al cine y por abrir caminos a las mujeres en la industria. Y poco antes de su muerte dice que ella resumió su carrera en una frase que dice: el cine siempre ha sido un trabajo de equipo. Si alguna vez me recuerdan, espero que sea por haber ayudado a más personas que forman parte de ese equipo. Y una de las anécdotas más, para levantar un poco esto, Sí, una por anécdota, favor. una anécdota más que todo el mundo conoce sobre Debra Hill, que ocurre en el rodaje de Halloween, es que ella misma pintó las hojas secas que se usaron para simular otoño en la película, porque la película se filma en primavera, Claro. pero tenía que pasar como en otoño para darle ese ambiente más tenebroso, y que pintó un montón de hojitas No. ella sola, como si fueran hojas secas, y que cuando las tiraban, después agarraba y las recogía y las guardaba para usarlas en otra toma. Maravilloso. Dice, cosí vestuarios, escribía por la noche los diálogos de las chicas, y dice, fue la película más artesanal de la historia, dice ella. Y bueno, nada, una forma de producir que más allá del género, una forma de una ética de trabajo y Sí. la colaboración de esto, empatía, comunicación y audacia, que trató de darle lugar a otras personas y al mismo Claro. tiempo de crear una forma de trabajo. Así que nada, chicos, cuando vean a Michael Myers, Piensen gracias, en las Debra. hojas que tuvo que pintar Debra Debra Hill. Hill, que hizo de todo porque Sí. exista esa gran película. Sí, y otras películas más también. Y a Además. forjar el camino de un gran director como John Carpenter, ¿no? No tendríamos a Columbus también, un montón Sí, de sí, gente sí, que le claro. debe su carrera. Sí, exactamente, exactamente. Tanto para ella como para Galen Hart también. Sí, ¿Sí? sí. Dos pioneras. Exactamente. Bueno, vamos a pasar ahora a la música. El día sábado se volvió a presentar en la Argentina el querido Billy Idol. Allí estuve. Estuve ahí y no estuve en otro lugar, que ahora vamos a hablar, que debería haber estado quizás. Pero bueno, pasó Billy Idol, vino a presentar su nuevo disco, estuvo muy bien. Yo estaba medio disperso, pero estuvo muy bien el show, la verdad que lo disfruté bastante. Mandaste fotos. Sí, estaba ahí, así como para decir, yo estoy acá. Estuvo lleno, estuvo bastante completo, 90% me animaría a decir. Cuando vino el Luna Park estuvo colmado, no cabía un alma. Esta vez mi cuerpo me dijo, sacá platea, no campo, así que estuve en platea. No, pues terminé destruido en el show anterior y aparte pasaron 3 años, así que estoy más viejo. Bien, vamos a escuchar el último disco de Billy Idol que viene a presentar. Vamos a escuchar Still Dancing y después toda la catarsis de Mar del Plata en el próximo bloque.